de cuentas que hacen las cortes constitucionales o sus homólogos en otros lugares. Muchísimas gracias, Estefanía. Y sí, de manera rápida, la pregunta inicial con la que abrimos este espacio de diálogo es, ¿se puede o no hacer un juicio político a los jueces de la Corte Constitucional aquí en el Ecuador? En este momento, con la normativa actual, es complejo. De todas maneras, tenemos que entender que da desde la Constitución de Montecristi hay una división de poderes que de alguna manera lo que hace es digamos que genera una protección especial y completamente diferenciadora a las cortes. Algo importante a tener en consideración es que justamente es la única institución y quienes los componen, los únicos individuos que están exentos de ser sujetos de juicios políticos en nuestro país. Todos los otros funcionarios, llámese presidente, llámese vicepresidente, contralor, fiscal, procurador, todos son sujetos de juicios políticos. Entonces, no incluir a los miembros de la Corte genera una problemática como la que nos encontramos en este momento, que se llama desde el campo de la ciencia política una asimetría institucional de poderes. ¿Qué quiere decir eso? Que la Corte tiene un poder mayor que los otros poderes del Estado y en ese sentido no existe una homologación en el control. Es decir, hay autoridades que tienen unos niveles de controles y otras que están exentos de los mismos. Ahora, Estefanía, es indispensable hablar sobre el tema o el discurso político, o sea, ¿qué es lo que están ellos hablando? Vamos profundizando un poco. ¿Por qué? Porque si ellos no contemplan estas figuras de que no son actores políticos y que ellos simplemente están cumpliendo su trabajo, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros los ecuatorianos? Mira, en la construcción del discurso estamos viendo que hay una marcada línea argumentativa y no solamente de hecho yo considero que los integrantes de la Corte en menor medida, me refiero sobre todo a los abogados constitucionalistas que han tenido espacios en diferentes medios, también desde sus cuentas personales, donde de alguna manera están diciendo que ellos están por encima del control político y es como si fuera así, de alguna manera se construye una narrativa de la Corte como una entidad primero aislada del contexto ecuatoriano. Lo primero, y segundo, como con un superpoder, ¿no? Es decir, debe mantenerse desregulada por los otros poderes del Estado. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es, digamos, lo que nosotros como ciudadanos debemos incluir en nuestro análisis personal? Y es que la Corte Constitucional no se encuentra efectivamente descontextualizada, es una corte que está inmersa y contenida en un contexto como el que vivimos en Ecuador, ese contexto altamente delictivo, un contexto altamente corrupto, un contexto donde las esferas del poder de los grupos del crimen organizado permean las estructuras sociales. Entonces, pensar en una corte que sea, digamos, impune al poder de los otros, perdón, al control de los otros poderes del Estado, quiere decir una corte que se convierte también necesariamente en un actor que tiene un altísimo poder de decisión, pero ningún control político directo. Y eso, de alguna manera, limita la capacidad de accountability que vemos de la institución. Entonces, cuando pensamos en un modelo democrático, por ejemplo, un modelo de democracia de control, ningún poder digamos, desde la teoría, desde el campo de la ciencia política, debería estar exento de escrutinio ciudadano directo e indirecto. Estefanía, y la pregunta que me hago y que también me genera muchísima preocupación es, ¿esta discusión, esta pugna de poderes, no pone en fragilidad la democracia de los ecuatorianos? Por supuesto, digamos, este nivel de tensión en el que nos encontramos, a ver, yo siempre digo, eh, la democracia, y la democracia, si la pensamos, digamos, la democracia moderna,
primero no es una sola, hablamos de que hay como un índice en el cual hay distintos tipos de democracias, de las democracias más puras, más tradicionalistas, hasta lo que llamamos democracias híbridas, donde encontramos que hay manifestaciones en pequeña escala de otros modelos que coexisten dentro del marco democrático. Sin embargo, en cualquiera de estos, digamos, en cualquiera de estos puntos donde nos ubiquemos en la escala, la democracia de por sí es un proceso deliberativo, es decir, es un ejercicio constante de manejo del poder y de traslado del poder. En eso consiste la democracia como un modelo, como un sistema de gobierno. En ese sentido, es sana la discusión. Ahora, cuando se empieza a desestabilizar, cuando se empieza a bloquear, ponemos en riesgo el sistema democrático porque no permitimos que se lleve a cabo el debido proceso dentro del marco de ese sistema. Ahora, también, bueno, por acá nos están llegando varios mensajes donde dice que solo la Corte Constitucional puede ser regulada y eliminada por la Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente, es lo que conversábamos al comienzo en nuestra entrevista, cuando me preguntabas hoy, en el marco en el que tenemos, la Corte puede ser eliminada o puede entrar en un juicio político. Yo te decía, gracias a la Constitución de Montecristi, es decir, lo que nos quedó de ese ejercicio de construcción de una carta magna, pues con estas condiciones en las que estamos, es muy difícil que pueda llevarse a cabo un juicio político. Aparte que aún así, digamos que se tratara de obviar la constituyente, que coincido con lo que dice el mensaje que nos ha llegado, quienes tendrían que aprobar alguna herramienta, algún mecanismo de control, así no fuera directamente el juicio político, sería la misma Corte para que entre a consulta. Y como hemos visto, eso, pues, por lo menos en el contexto actual y como se han ido dando las cosas, parecería poco probable. Ahora, sería indispensable entender un poco más allá, o sea, quiénes son los verdaderos beneficiados en esa narrativa política donde de la noche a la mañana se convirtieron en defensores de pecho para hacia la Corte Constitucional. Estamos hablando, o no sé si para ser más clara, este tipo de discusiones revelarían algún tema donde hay actores políticos que buscan este espacio como una herramienta de negociación entre partidos. A ver, justamente lo mencionaba yo hace poco en un espacio similar a este, y es pensar que la Corte está fuera, eso es a lo que me refería cuando decía estar dentro de un contexto, estar situada, ese es el término correcto, una Corte situada en la realidad socioeconómica, política y de seguridad en la que vivimos, ¿no? Entonces, pensar que la Corte es un organismo que está fuera de ese contexto y que por estar fuera de ese contexto es como decir impune a todo lo que está ocurriendo, me parece que es una posición pues bastante ingenua, ¿no? Una corte que está situada en este lugar es una corte que podría ser utilizada donde podrían filtrarse intereses partidistas o personalistas que terminen de alguna manera afectando las decisiones de esa institución, como ocurre con otras cortes, es decir, no la Corte Constitucional, pero como es bien sabido, y se han dado casos, se han hecho denuncias que ha ocurrido en tráfico de influencias, por ejemplo, en otras cortes. Evidentemente, eh, eso, eso es algo que se debe tratar de precautelar que no ocurra, pero que es complejo justamente por el contexto en el que estamos viviendo. Estefanía, siendo minuciosos ya casi que con precisión quirúrgica, hablemos sobre la gobernabilidad después de la marcha, después de todo esto. ¿Cuál es el rol a nivel de tu análisis político del presidente de la República? Vemos que después de esto ha salido a una gira presidencial donde además dentro de esto nos sorprende su discurso que está generando una herramienta de unión global. El día de ayer en la reunión con Lula da Silva, él mencionaba de que sería importante la unión de toda América Latina.
Definitivamente yo creo que lo que se está buscando es el fortalecimiento de Ecuador en la región y de la región en la escena geopolítica global. Eso viene siendo parte del trabajo de estos primeros meses del presidente, es decir, por un lado, potenciar y ampliar la visibilidad que tiene Ecuador y también la visibilidad y también ampliar el discurso, como hablamos en un momento de Ecuador, es decir, dejar de lado únicamente las aproximaciones tradicionales a la cooperación o a las relaciones y tratar de instalar una narrativa en la que Ecuador se vea como un actor interesante en la región y que pueda ofrecer oportunidades para la inversión público-privada extranjera. Dadas las condiciones del país. Entonces, me parece que eso es parte importante de lo que ha venido haciendo el presidente y en esta gira creo que lo que está buscando es llevar ese posicionamiento y esa narrativa a la región, pero también tratar de llevar este mensaje de unión de Latinoamérica hacia, digamos, a- hacia una mirada más desde la geopolítica global. Un poco pensaría en eso, ¿no? Podríamos desmentir que entonces no es un tema de una narrativa para sostener popularidad del presidente, sino que realmente está buscando tener un proyecto nacional, una gobernabilidad no solamente dentro del país, sino también a nivel de la región. Yo entendería que sí, es decir, esa idea de que es para aumentar la popularidad, pues primero que la popularidad generalmente se aumenta con acciones en territorio, es decir, por si hablamos del índice de percepción de satisfacción sobre la gestión del Ejecutivo, esto realmente yo creo que lo que busca efectivamente es tratar de generar oportunidades, tratar de generar alianzas que beneficien al país y por ende a los ciudadanos. Definitivamente, inclusive yo me atrevería a decir que más que ser una medida para aumentar su popularidad nacional, es una medida que lo pone en una situación compleja, dado que es un argumento, que puede ser un argumento utilizado por la oposición para desacreditar y justamente para tratar de instalar ideas como que se va porque quiere ser popular afuera. No sé, me parece que hace poco sentido en relación a lo que generalmente se hace para aumentar la popularidad, que es presencia en territorio, generación, digamos, de espacios de difusión nacional, etcétera. Pero me parece que responde más a una agenda y a una agenda de gestión. Sabemos y hemos visto la manera en la que actúa el señor presidente de la República. Es un hombre muy inteligente, es un estratega, tiene, se podría decir que saliendo de la narrativa populista de que habla de que solamente tiene que estarse enfocado al tema de combatir la inseguridad, estamos observando a nivel político que él amplía el panorama y está generando, de acuerdo al discurso de la vocera el día de ayer, trabajos para el sector social, trabajos para el sector energéticos, está con el tema de la salud, está en una gira presidencial para unir lazos en América Latina. Entonces, a nivel político, todo esto podríamos enmarcar en una situación, su trabajo lo está realizando bien dentro de sus roles como presidente de la nación. Bien, yo creo que definitivamente podemos hablar de un presidente que está intentando ser coherente desde la propuesta de campaña hacia la implementación del proyecto político, que es donde generalmente se ven los quiebres. No sé si recordamos los últimos gobiernos, por ejemplo, Guillermo Lasso, inclusive Lenín Moreno, es decir, desde lo que se comunicó en campaña, desde lo que se propuso como un proyecto político al momento de la implementación, es decir, al momento de instalar una gestión en pro de un plan de desarrollo a 5 años, se evidenciaron fracturas importantes y es justamente eso lo que empieza a generar en la ciudadanía insatisfacción, desestabilidad, dudas, etcétera. Me parece que en este caso estamos viendo que el presidente Daniel Noboa está intentando ser coherente y cumplir lo que se propuso durante la campaña y transpolarlo a acciones concretas de gestión. Eso significa un reto inmenso, no solo para él, para cualquier presidente, es decir, implementar los proyectos que se difunden en campaña es muy complejo dentro del aparato estatal. Entonces creería que hay, digamos, coherencia y eso supondría que quienes votaron por Daniel Noboa, digamos, quienes apoyan esa mirada de desarrollo, ese plan para el país,
sienten o ven de manera satisfactoria la gestión y que evidentemente aquellas personas que están en oposición pueden sentir desaprobación hacia lo que se está haciendo. Sin embargo, yo creería que se ha dado muestras concretas de gestión. Justamente estos viajes, lo que mencionabas hace un momento, coinciden con una pilar importante de lo que fue la campaña de Daniel Noboa, que tenía que ver justamente con la procuración de fondos internacionales a manera de cooperación, inversión, perdón, de cooperación e inversión privada. Entonces, claramente estos viajes hacen sentido desde esa propuesta, desde esa promesa de campaña, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar nosotros los ecuatorianos? Ya se viene un tema un proceso electoral. Estamos hablando de que ya se vienen las elecciones de los alcaldes, ya se vienen las elecciones de los prefectos. ¿Hacia dónde en este preciso momento? Ya estamos agosto, también estamos hablando de una consulta popular a finales de este año. ¿Cuál es el panorama político al que debemos enfrentarnos los ecuatorianos? Bien, yo creo que este final del año va a ir regresándonos a una agenda mediática y política de campaña. Nos vamos a encontrar seguramente, si no es desde ya, a partir del mes de octubre, en una precampaña fuerte. Eso generalmente significa dos cosas. Por un lado, que los temas políticos empiezan a permear la agenda y las agendas ciudadanas, mediáticas, etcétera. Y por otro lado, también suele generar una polarización ciudadana en relación a las posturas que toman unos y otros con relación, en este caso, a la consulta o a las elecciones seccionales que se aproximan el próximo año. ¿Qué creería que vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver figuras que tratan de ganarse espacio dentro de los territorios locales, seguramente buscando reelecciones o candidaturas nuevas. Vamos a ver seguramente una estrategia de los dos partidos principales en este momento, es decir, ADN tratando de ganar territorio en seccionales, porque sería su primera apuesta por seccionales desde que Daniel Noboa sea en el gobierno transitorio o en este gobierno ya que es un periodo regular, y veremos a Revolución Ciudadana tratando de sostener esos territorios, porque recordemos que las últimas elecciones seccionales fueron fundamentales para el partido y ganaron muchísimo territorio. Entonces, eso seguramente nos lleve a un discurso polarizante con relación a estos nuevos contiendas, ¿no? Estefanía, ya en la parte final vamos a ver un tema de la polarización también en el ámbito digital. ¿Qué le dirías al ciudadano en este proceso? Porque ya estamos en una parte medular. Ya a partir de ahora todo tiene que estar en una tela de duda para poder ir entendiendo y sabiendo hacia dónde se dirigen. Hay personas que están buscando nuevamente una candidatura y ya comienza esa narrativa, ese discurso político y las redes sociales nos llevan ventaja. Definitivamente las redes sociales van a ser la escena principal de esta candidatura y de la discusión. Seguramente veremos la configuración de clusters, que es lo que nosotros llamamos como grandes clusters que agrupan comunicaciones a favor, en contra, fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí la invitación a los medios tradicionales siempre a encontrar su lugar. Siempre creo que desde que hablamos de estas campañas digitalizadas digamos, y gestionadas desde diferentes lugares de emisión del mensaje, los medios de comunicación tradicionales ocupan un espacio fundamental en la veeduría, justamente en tratar de mostrar luces sobre qué es verdad, qué es mentira, dónde están las fake news. Ese papel, informar, analizar digamos, desde el campo de lo profesional se vuelve fundamental. Estefanía, queremos agradecerte por este espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Sería importante seguir hablando de estos temas a futuro, así que desde ya la invitación hecha. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, a toda la audiencia por acompañarnos. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24 aquí en Visión a la Verdad, nuestro espacio de entrevista en cómo amaneció Manabí. Importante mencionar dentro de